Viernes 3 de marzo del 2017. La luna está nueva y la Iglesia Católica Romana conmemora los santos Emeterio, Celedonio, Apiano, Asterio, Basílico, Medir, Tiziano, Marino, Anselmo Guzmán, Ágape. Tiene apellido. Es una tranca, Anselmo. Y tu mujer, eso es una pareja ideal. Día de la Independencia en Marruecos. ¿De quién se independizó? ¿De España? Sí. Marruecos. Día de la Liberación y Autonomía del Imperio Romano. ¿Qué? Eso necesita, para esa fecha yo creo que eso necesita como que José no lo explique. Día de la Liberación, autonomía del Imperio Romano en 1878. ¿De quién? será de los marroquíes. ¿De los marroquíes? No, los marroquíes. Imperio Romano, esto fue ya después de la restauración de aquí. Sí, no, eso es el Imperio Otomano debe ser. Debe ser, ¿verdad? Un día como hoy nacieron Jean Noel González, funcionario de LIR Comercial, Mario Gutiérrez, fotógrafo, Silvia Castellanos, doctora en medicina, Andrés García Mercedes, propietario de farmacia, Dinora Javier, el abogado, periodista y locutor Henry Montero Familia. Henry Familia. ¿Por qué él se llama Henry Montero? El abogado y dirigente político Daniel Beltré, la abogada Luisa López, el ganadero y amigo Joselín Rodríguez Conde, franco-macorizano, la locutora y modelo Jocelyn Elena Álvarez Díaz de Aquino, la abogada Gloria Geralda Rojas Mercedes, y un día como hoy nació el empresario y ex candidato vicepresidencial de dos organizaciones políticas, mi amigo, pero el secreto mejor guardado, José Francisco Hernández. Los días que la gente cumple años, a mí no me gusta mucho involucrarlo en comentarios, pero realmente José Francisco Hernández dentro del PLD significó para mí uno de los misterios más grandes que se han ocurrido en política aquí. No me sorprendió nunca lo de Buenaventura Sánchez, lo del doctor que fue el vicepresidente de Bosch, Rafaelito Albuquerque, Rafael Caseac, Davido Medina, pero ese señor no sé de dónde salió. Como vicepresidente. Ni él. Perdóneme. Ni él sabía. Ni él sabía. Él sí sabía. Él sí sabía. Es una salsa de los 70. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Yo le he dado vuelta a eso, muchachos. Sí sé que tenía muy buenas relaciones comerciales con Cuba. En la época de cuando Cuba comenzó a fomentar el turismo y que regresaban los generales de África. Eso de cierta manera le aclara un poquito el camino de cómo llegó al PLD, no, o le da una pista, pero cómo llega al PRI. Lo que pasa es que tú no puedes hacer afirmaciones y tú no tienes... A mí me da la impresión de que las becas de la Unión Soviética la manejaba el PSD, pero no condicionaba al becado a ser del PSD. Y me parece que cierta ayuda de Cuba la manejaba Juan Bosch, cierto tipo de ayuda, y que esa ayuda la canalizaban a través de José Francisco Hernández, que era un empresario que podía no lavarnos, porque esa palabra no cabe aquí, pero
canalizar algún tipo de ayuda política. Una especie de traducción económica. ¿Sí? Exactamente. Eso es lo que yo creo, que su vicepresidencia surge de las relaciones con Cuba, me parece. Mira que en esta vez no le tiro la bola a José. Porque hay bolas que pueden dar un dead ball. Y balas. Hay bolas, Y balas. hay bolas que pueden dar un dead ball. No, las hembras son las ¿Verdad? balas. Es una hembra de las bolas. El femenino de las Sí. bolas. Oye, pero todo eso es perder tiempo. Perdóname. Eso es perder el tiempo. Tenemos sobre la mesa muchos temas más importantes. Sí. Ese pasado remoto, ¿verdad? No. Siempre hay que referirse al pasado. No. Pero el presente de hoy, ese informe de la Comisión sobre los terrenos del CEA, tiene párrafos. Ok, vamos Párrafo para allá, eterno. porque ese es un tema básico, pero quiero decirte que con respecto a eso que José entiende que es extemporáneo, ¿verdad? Porque hay otra cosa más importante. Quiero decirte que tiene que ver con un tema que tú y yo tratamos hace un momento fuera del aire, y es, señores, decíamos el otro día que Peña Gómez contaba que las tendencias fortalecían. Y José Israel dijo, sí, pero Lenin dice que... El partido se fortalece depurándose. Sí, y alguien nos pide, mira, ninguna de las dos cosas es verdad. Nada de que se divide es más fuerte que el todo. Esa es una posibilidad, pero el problema es que el PLD, eso de José Francisco Hernández y de las tendencias del PRD, acuérdense que es Bosch el que hace todo menos el reformismo. Todo lo que tenemos disponible lo fundó Bosch y tiene ADN de Bosch. Él es el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tío, algo de... Pero hay una cosa, Juan Bosch mantiene cierta marca en los PLDistas que a veces tú dices, pero este no es PLDista, inclusive este no es bochista, no es bochista clásico, pero si tú te pones a revisar a Bosch con ciertas actuaciones como esa de José Francisco Hernández, te das cuenta que él se podía gastar ciertas libertades como son el problema de que hemos encontrado ahora muchísimos PLDistas acabando con PLDistas. Pero acabando. Y no es el de Leonel a de Danilo y el de Danilo a Leonel, no. Es el que está en el gobierno y el que no está. Y cómo lo tratan en el barrio. Mira, tú eres, le dicen, o sea, compañero y compañerito. Sí, Así es que ellos se llaman. dos categorías. Así es que ellos se llaman, compañero y compañerito. Es un compañerito. Sí. Un compañerito es poca monta. Y con los cargos electivos, en que tú tienes una cúpula que con esa gente nadie se mete, que han sido candidatos, ¿qué te digo? 10, 12, 15 veces entre que haya ganado y haya perdido, pero son candidatos perennes a cargos electivos. Y ese es un mundo totalmente diferente a lo del cursillo de cristiandad, eso que ellos hicieron. Claro. Igual que, por si tú no sabes, los empleados el empleado público, creo que el primer sueldo tiene que cooperar en algo con el partido. ¿Tú lo sabías? A mí me habían dicho algo de eso, sí. Pero La parte, José, eso es la parte. no, pero había una agencia de empleos que tenía una práctica de quitarle, de que te conseguimos el empleo por el primer sueldo de nosotros, lo que sí, que no había Mira, garantía de que los próximos sueldos se eso cobraran. ocurre con los corredores de propiedades. El primer alquiler. El primer alquiler es de la que corre propiedad. Y los abogados, los Los abogados abogados te sindicalistas, cobran un 30%. los abogados sindicalistas hay que darle el primer aumento de sueldo. Aquí hay pleito, Sí. que los abogados lo compran. Pero también te voy a decir una cosa, tú sabes con quién se usa mucho eso del primer sueldo y págame, con la gente que, los ilegales, había financiamiento de viajes ilegales y me paga cuando estoy trabajando. También. Sí, Había. sí. Había. Digo, yo sé que los chinos lo hacen,
normalmente. La gente que traen de China y lo meten en Estados Unidos. Pero eso es una forma modificada, vamos a decir, o quizá menos agresiva, que por ejemplo, países que mandan, como dice que hacen con los cubanos, de que ok, te vamos a mandar a trabajar para tal país, pero una parte de tu sueldo tiene que mandar. No, eso sí. Ahora, los españoles y los árabes traían a la gente de allá con un bolsillo, de los pantalones que ustedes están allá, con un solo bolsillo atrás. Sí. Después, cuando ellos tenían 2 bolsillos atrás, ya. Pero ellos no pagaban. Ellos eran el sobrino, el primo. Toda esa gente, todos esos españoles que andan por ahí, son hijos, sobrinos, sobre todo sobrinos, de los que llegaron primero. Y los árabes igualitos. Ah, bueno. Bien. La comisión estableció que los hechos ocurridos los días 14 y 15 de febrero de 2017 en la provincia de San Pedro de Macorís, en los que fallecieron 3 personas y una cuarta resultó gravemente herida, están directamente vinculados con las operaciones de compraventa de 3 porciones de terreno realizadas entre el CEA y el señor Rodríguez. También que luego de 2 años de iniciada la compra de los terrenos, y habiendo invertido todo el capital del que aparentemente disponía el señor Rodríguez para la compra y acondicionamiento de los mismos, se vio afectado por los procesos dilatorios excesivamente discrecionales, ineficientes e irregulares a los que fue sometido por parte del CEA. Además, que ante tales procesos irregulares, el señor Rodríguez desiste de su interés de adquirir los terrenos y opta por la devolución del dinero pagado e invertido, por lo que el 6 de octubre de 2016 suscribe una comunicación que, de acuerdo con las declaraciones del director ejecutivo del CEA, fue elaborada por su secretaria debido a la imposibilidad del afectado de redactarla por sus propios medios. En su investigación, la comisión determinó que durante meses el señor Rodríguez procuró el reembolso de las sumas pagadas y el dinero invertido en el acondicionamiento de los terrenos adquiridos, pero que en la medida en que avanzaba el tiempo sin resolver su problema, junto a su estado económico extremadamente precario según las informaciones recibidas, aumentó su frustración e inconformidad e ira. ¿Qué diferencia hay entre eso y el arquitecto que se pegó un tiro en la Oisoe? No hay ninguna. Ninguna diferencia. Ahora eso Un está constreñimiento pasando. económico que pone una situación de desesperación. Exacto. Eso está pasando en todos los departamentos de la administración pública. Hay departamentos donde el directorio ha decidido hacer una autorización y pasan 2 y 3 años. Indotel es el mago de eso. Indotel en todos los mandos. Es el mago de eso. Después que sale el directorio firma, 2 años y 3 años pidiendo papeles, entonces lo comienzan a llamar a pedir dinero. Búscame 1 millón. ¿Y de dónde te voy a poner 1 millón? Ah, no, tú te vas a ganar muchísimo cuarto con eso. Eso pasa todos los días aquí. Hay un teléfono en el Hotel Embajador. Vaya allá al Hotel Embajador. Usted llama de abajo y sube a una habitación y ahí hay que dar un dinero. Es una extorsión por todas partes. La administración pública está corrompida hasta la médula en ese aspecto. Aquí se está repitiendo un caso. ¿Y qué ha pasado con la OISOE? ¿Dónde están los presos de la OISOE? ¿Dónde están los presos? Destituir es encubrir. Vete a tu casa para que no te ataquen más. Tú estás muy quemado. Pero ¿dónde están los presos de eso? De manera que el gobierno tiene que pensar que no es Odebrecht el problema. Esto es una cosa muy grande. De manera que en todos los departamentos de la administración pública es la misma situación y el estado de desesperación de la gente que busca un permiso, una autorización, es común. Sí. O sea, Mira, no es un accidente que 2 personas se hayan visto involucrados en actos criminales, en actos de muerte, uno en OISOE y otro en el CEA. Bien. Yo creo que lo que está diciendo José Israel tiene que ver con algo que nos dijo una persona que hoy día es una de los hombres más ricos del país, y él dice que en el trayecto de acumulación de riqueza hay una época en que tus
tu dinero te cabe en los bolsillos. Pero llega una época en que es imposible ya seguir poniendo el patrimonio efectivo en los bolsillos porque es demasiado y se desborda. Eso mismo está pasando con el Estado y el tema de las irregularidades en todas partes. Ya son tantas que el comentario de ayer de que a veces tocar fondo es lo mejor, porque después que se toca fondo, ya tú estás obligado a entrarle al problema. Y ayer le hicimos una serie de señalamientos que vienen desde viejo y que decíamos que qué bueno que tocamos fondo, porque todo el mundo está esperando algún tipo de acción y nosotros estamos seguros de que lo que se llevó a cabo hace apenas 10 o 12 días, suspendiendo al director del CEA, eliminando CORDE y haciéndole aumento a los profesores de la UAS, a los maestros y a los médicos. Yo creo, y a los policías, yo creo que tiene que estar acompañado de acciones más concretas y que la estamos esperando. Por ejemplo, yo como ciudadano, ¿qué espero? Yo creo que ya el CEA debería de tomarse una medida, primero, legal y segundo, correctiva. No es posible, porque usted no va a coger, como decíamos ayer, digo, el país tiene 525 años de que llegaron las 3 carabelas, 173 de la independencia, 56 de la muerte de Trujillo. Y aquí hemos tenido ocupación de los españoles, de los haitianos, de los franceses, de los americanos, la era de Trujillo, la era de Balaguer, la era del PRD y la hora del PRD. Nadie estaba esperando que Danilo Medina iba a resolver todos esos problemas acumulados que vienen, pero algunas cosas tienen que resolverse. Por ejemplo, las últimas ventas de las tierras del CEA en la avenida de Circunvalación de la capital dominicana, la que da la vuelta desde el kilómetro de Jaina hasta Villamella. Yo entiendo que los beneficiarios de ahí lo que tienen que hacer es algo que los va a enaltecer, coger y llevar esas tierras y entregarlas a la inmobiliaria, para comenzar, que es la gran cantidad. Porque ahorita empiezan a embromar con un solar de 500 metros que se lo vendieron a 4 personas o a 3. No, esas que son la gran cantidad y que de eso nadie habla, eso es lo primero que tiene que comenzarse a trabajar en eso. Y con el asunto de OISOE, señores, estamos esperando que el presidente decida llevar todas las obras públicas que son acueductos a INAPA, que son presas al INDRI y que son obras públicas a obras públicas. Entonces, no se va a matar nadie, porque no es verdad que los 2 ingenieros que se mataron, ahí había algo, yo no quiero hacer la acusación, pero había algo que está convirtiéndose en una epidemia, que es el picoteo abajo. Señores, hay oficina en el embajador, pero también hay trancones que te jalan por un brazo y te dicen, óyeme una cosa, el cheque está hecho, yo te lo voy a devolver si tú no me buscas el 50. Eso no es de los estamentos de arriba, eso son gente que están en los sitios, que cunden ahí. Y que por eso... Es la democratización de la vagabundería. Ahora todos son vagabundos. El mundo democrático, la construcción de la sociedad democrática, todos somos iguales. Robar se ha dicho, porque todos robamos. José, y esos problemas que yo lo que creo es que se cometieron en este gobierno, que el globo se llenó tanto que le explotó a Danilo en la mano.
de todos esos años que veníamos acumulando, porque tú recuerdas que una de las tácticas que usaba el doctor Balaguer era permitir ocupaciones. Y fomentarlas también. Y sí, cada vez que había una campaña ponían un numerito en los barrios. ¿Tú no te recuerdas aquella vez que le pidió a la gente, a los chinos del Hotel Embajador, o a los que estaban administrando el Hotel Embajador, Simón Jeep. que le devolvieran la tierra de la periferia del Hotel Embajador? Sí. Se estaban negando, un día amanecieron muchísimas tablas Sí, de iba a comprar la ferretería. Sí. Y comenzaron a acercar que estaban ocupando tierra ahí. Inmediatamente firmaron los papeles. Y él construyó muchísimos edificios ahí para sus favoritos. Eso permitió gratificar a los que le habían sido leales, particularmente en la justicia, Esa hasta el operación, 78. esa operación embajador que está diciendo José Cuello, que parece un retazo de una pieza de tela que debe tener 50. Esa operación embajador. Esa gente, ahí no solamente era un proyecto bien definido en que estaba incluyendo la construcción de apartamentos, te vendían un apartamento a una persona y esa persona se la vendía a 50 taiwaneses y con eso hacía residencia dominicana. Pero entonces se buscaban abogados de mucho prestigio aquí en República Dominicana. Gente que tú tenías que para hablar con ellos quitarte el sombrero porque eran demasiado prestantes. Digo, el que se inventó esa fórmula fue Mario Rí, cuando vino de Washington. Él trajo esa fórmula, vender residencia en Estados Unidos, lo anuncian por televisión ahora. Si tú compras un apartamento de tanto, tú consigues una residencia de tal tipo, porque es un inversionista en Estados Unidos. Compra un apartamento en Miami que vale qué sé yo cuánto. Y aquí trajeron la fórmula y se hizo fortuna. No, lo que pasa es que en Estados Unidos hay una suma que el que tiene una inversión en Estados Unidos, creo que de $1 millón, creo que de $1 millón, o de medio, tiene derecho a optar por la residencia. Pero eso fue lo mismo. Eso lo trajeron para acá. Eso fue lo mismo que se hizo aquí. Exacto. Pero lo que quiero Entonces decir. compraron un apartamento de $50,000 en esa época. Pero que ahí había un problema inmobiliario, estatal. Ahí había demasiadas cosas. Siempre ese entorno, esa tierra de ahí. También estaban los Enrique, no sé qué posición tenían en esa tierra. Parece que eran dueños originarios de eso. Eran dueños originarios. No, eso es muy viejo. Sí. Ahí se instaló el Vivaque de la ocupación americana del 16. Sí. Que lo desocuparon cuando se fueron, pero se quedó la propiedad en manos del Estado. Además, como Don Quique era enemigo Trujillo, por racista, pues Trujillo no le devolvió esa tierra. Luego Balaguer, por el prestigio que tenía Don Quique, le devolvió una parte y se quedó con otra. Mira, hay una historia que es lo que te quiero preguntar, que me ocurrió a mí comenzando a estudiar medicina. Todavía la clínica internacional estaba abierta en la Avenida México y puedo hablarlo porque la mayoría de los médicos que están ahí ya desaparecieron, así que puedo hacerte el cuento. Tú sabes que cuando tú comenzabas a estudiar te permitían, practicante, ya tú eras cierta prestancia, ¿verdad? Y tenía un amigo, José Joaquín fue practicante ahí. Ahí él recibió uno de los héroes del 30 de mayo. Y entró. Él estaba de servicio esa noche. Él, ¿verdad? Sí. El doctor Miguel Ángel Delgado Valle tenía una cirugía en ese sitio y me dijo, ven para si no va el ayudante que tú me ayudes. Y voy y veo esta escena. Abre la señora el vientre. Yo no sé lo que van a operar. Dice, ven para ver la cirugía. Abren el vientre, veo que la herida es debajo del ombligo. Y él le dice a una de las enfermeras, mira a ver si el doctor fulano de tal está ahí. Efectivamente, eran después del mediodía, y van y hablan con el doctor, y el doctor fulano de tal coge un pañuelo, porque no le dio tiempo a cambiar, se tapa la boca, y le dice, ¿qué hubo? Dice, mira, te estoy llamando porque yo creo que esta señora tuvo un problema, y es que ella fue paciente tuya, y tú le hiciste un procedimiento,
Pero yo estoy viendo aquí en la exploración que yo no entiendo qué fue lo que tú le hiciste. Entonces, como tú fuiste que hiciste el lío, ven, cámbiate, ven para que me ayude a resolverlo. Y te lo digo porque realmente, el lío a veces tiene que resolverlo el que conoce lo que hay ahí adentro. Y a mí me da la impresión que el país llegó a un punto en que el lío tiene que hacerlo el que está. Y eso que están soñando con que hay que... Nosotros nos quedan 3 años y medio de gobierno y a Leonel Fernández, a Danilo Medina y al PLD que le corresponde entrarle a este problema. No hay más nadie, tú no puedes importar a nadie, ni buscarte a Hipólito para que lo resuelva, ni a Abinader, que no sabe todavía lo que tiene entre manos. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que hacer que Danilo Medina entienda que hay cosas que ya no se pueden posponer, que no esté defendiendo partido, ni de, no, que yo no le puedo hacer eso a Leonel, yo no le puedo hacer eso al partido, yo no le puedo hacer eso a mi gente, yo no le puedo hacer, que haga lo que tenga que hacer, que haga lo que tenga que hacer. Pero lo que tiene que hacer no tiene nada que ver con la lucha fraccional del partido. Sí, hombre, tiene que ver. No. Si va a corregir no es un problema de fracción. Porque coger a Leonel y tirarlo no, yo no digo, no, yo no digo que óyeme, yo no digo tirar. Tiene que correr a lo suyo. Mira, el presidente dijo, hablando de la cuestión energética, que los 400 millones que se iban a economizar por el precio del suministro de energía le iban a permitir al Estado pagar deudas importantes de un endeudamiento externo que ya es alarmante. Bien. Pero señor, la privatización estableció una regla de juego. La generación está garantizada y su rentabilidad. Y la distribución va a concentrar el déficit. La generación nunca ha ganado mucho dinero, pero nunca en la vida ha significado 1.600 millones de dólares, como se ha pagado para compensar a la distribución más de una vez. De manera que dejémonos de cuentos, sabemos lo que está pasando. El diseño fue malo, pero la realidad es peor. Y los que concibieron ese proyecto de acabar con el CEA, de acabar con la generación, que entregaron 800 millones de dólares en equipo sobre el compromiso de que ellos iban a invertir una cantidad igual para poner eso a funcionar y mantenerlo funcionando bien, sin que se haya hecho una auditoría de esa inversión nunca. Eso están en el poder. Los que se inventaron esas cosas tan irregularmente realizadas, están en el poder, participan del gobierno actual. Pero que Odebrecht, con su tamaño, porque acuérdate de una cosa, no es lo mismo 2 ingenieros que digan, bueno, aquí hay que buscársela porque los que están arriba, Pimentel y qué sé yo quién, están ahí arriba. Pimentel está abajo ya. No, yo no digo, tú dices que sustituirlo es darle impunidad. No, yo lo que estoy diciendo es que cuando tú dijiste democratización, es que cuando Odebrecht dice, nosotros lo que dimos fue el 1.5%, sí, eso fue arriba con la aprobación del contrato, ¿verdad? Si tú te pones a cuantificar ese 1.5, posiblemente eso se quedó en el Congreso, posiblemente eso era lo congresual, pero hay una serie de cosas que están funcionando y que se ha demostrado que el Estado puede hacer. Mira, cuando se crearon los fondos de pensiones, o sea, en un mes los bancos se la agenciaron y al mes ya tenían todos los cuartos del fondo de pensiones. Sin embargo, para entablar la ARS dio trabajo. Resultó que había un tipo en una ARS que es más vivo que las otras y metió vendedores en todas las empresas y esa es la más grande de aquí. Pero resulta que tú coges el 911 y la ARS del Estado, SENASA, y funcionan. Y hay muchísimas cosas. Yo recuerdo con Georgie Rodríguez,
el canal 4 funcionaba. Hay muchos ejemplos de cosas que es decir, funcionan todo bien. lo estatal. Hay muchos ejemplos de cosas que funcionan Pero seguro, bien, por ejemplo, y seguro. El mismo metro también. Oh. Usted va a pasaporte, usted queda No, encantado. Usted va. Hay muchísimas cosas que se ve que hay gente que quiere Que trabajar hay bien. cosas que funcionan y se puede poner todo a funcionar. Se puede poner todo a funcionar. Yo no sé, comenzamos a hablar de José Francisco Hernández, pero José no quiso hablar del cumpleaños de José Francisco Hernández. Eso es una efeméride, tú la leíste ya. Una efeméride, ¿verdad? Los PLDistas tampoco te quieren hablar de eso. Cuando yo le digo a un PLDista, explícame cómo surge esto. No, yo no quiero hablar de eso. ¿Tú has visto un guardia de Trujillo que hable de lo que pasó? No. Nadie. No. Los periodistas no hablan. No. ¿Sabes? Juan Bota le sacó la lengua a Rafaelito Albuquerque. ¿Quién? Juan Bo. Sí. Una vez le cogió con Rafaelito, lo botó del partido. Pero Rafaelito no habla de eso. No. ¿Eh? No. Ni con Don Quiquí habló de eso. Nunca, no dice una palabra. Y Juan Bo se ponía en la casa de Miguel Coco, que vivía Rafaelito Sí, enfrente, a enfrente, a sacarle la lengua. lengua. Ay, Dios. Después de comida de domingo. Su debida justificación respecto, postergando, según dicen algunos juristas, o condicionando un nuevo sometimiento de la homologación del acuerdo con Odebrecht. ¿Qué le pareció? El gobierno está ganando tiempo. Con eso ganó un tiempo. O sea, lo que pudo haberse iniciado con un sometimiento y 7 presos preventivos y un embargo preventivo sobre todos los bienes de Odebrecht y sobre la garantía de la oferta. Lo que pudo haberse iniciado por ahí, no se inició por ahí. Que buscó una forma de taponar el asunto con el amigo Rondón como el feo de la película. El que viene de Rondón. Sí. Ahí se pudo haber terminado todo, pero no se terminó, sencillamente. Ahora, ¿a qué conduce el fallo de este señor? A la eternización del proceso. Porque aquí un proceso judicial, pregúntale a Benito Román y a Negro Vera. Ayer recibí la nota del mes 86 que lleva Negro Vera y su familia haciendo una demanda a un delincuente no común. Y no hay fallo. Aquí los pleitos cansan a la gente. Como tú tienes 20 años peleando en términos civiles con alguien y has gastado 2 o 3 millones de pesos para una demanda de 1 millón de pesos, tú te cansas sencillamente y te rindes, te retiras del sistema judicial. Y cuando el Estado está involucrado como está involucrado en este caso, eso puede ser eterno. Eso encontrará cómo rebotar para siempre. Y está en la etapa donde se blindan los procesos. En las primeras instancias es donde se blinda el proceso. Ya debe haber vicios de nulidad variados, que uno terminará engendrando un cáncer del proceso. Sí, pero, José, ahí hay un asunto de que hay un dinero que se está esperando. Eso, de cierta manera, la avidez con la cual se quieren comenzar a recibir esos recursos. O los 183 millones. Pues esta semana le pagaron 200 millones a Odebrecht con deuda pública. Esta semana, una emisión de deuda pública. Lo de la CDE. No. Lo de Catalina. A Catalina le pagaron a Odebrecht esta semana 200 millones de pesos con un certificado de Hacienda de deuda pública. Cuando ellos tengan que pagar cualquier cosa, coge un certificado y se lo entrega al Estado y cero mata cero. O sea, y no va a entrar ni un peso al Estado porque Odebrecht tiene pagaré del Estado en bruto que ha recibido como pago por sus trabajos. Es inconcebible que Odebrecht, después de haber confesado un delito mayor como es el soborno, esté construyendo todavía. Porque lo primero que dice la ley de contrataciones es que se suspende la relación. Y se para la planta. Bueno, habrá que ver si la planta está por encima de la ley. Yo pienso que la ley está por encima de cualquier interés. De cualquier cosa, aunque nos cueste lo que nos cueste. Lo más
importante que tiene una sociedad es régimen de derecho. Si no, no hay lenguaje que nos entendamos. Usted se proclama delincuente, usted es un sinvergüenza que se dejó extorsionar o previó la extorsión y sobornó 1000 gente y usted sencillamente sigue contratando con el Estado. Por favor, no seamos ingenuos. Pero no se puede decir que se sobornó para otras cosas menos para la planta tampoco. ¿Cómo? No se puede decir que se sobornó para las otras obras menos para la planta. O sea, no, espérate un momento. Usted como prestador de servicio al Estado, que participó en un concurso, usted se invalidó porque sobornó para cualquier cosa. El soborno se paga con la prohibición de participación en concursos y en obra cualquiera. Eso lo dice la ley. Claro. Entonces eso no es negociable. La ley no es negociable. La pena puede ser negociable, pero la ley no. Bueno.